Bienvenido a la familia, es la hora de empezar. Con las manos levantadas, ven a Cristo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se acercaban a las aldeas donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, partiólo y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la Escritura? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Dios bendiga la lectura de su palabra. No tomo agua. Si tomo agua, se me va el agua. Se me va la voz. Gracias. Muy agradecido. Tantas gentilezas, tantas cortesías. Que pase por aquí, que pase por allá. Que yo soy guardaespaldas, que yo soy de la policía secreta. Que yo soy parte del presidente Trump buscando personas para hacer el muro. Increíble todo lo que está pasando. Es una iglesia cómoda y no es la primera vez que predico entre vosotros. Estoy tranquilo. Gracias, hermano. Esta, como dije, es una de las historias breves pero inmortales en el mundo. Ese es el Cristo resucitado. Y lo vemos de una manera muy especial. Primero, este pasaje que leímos, que fue un poquito largo, pero no importa, nos habla acerca de dos personas que estaban caminando hacia el ocaso, hacia la puesta del sol. Se sugiere de que la razón que los discípulos no se daban cuenta que el que se había acercado era Jesús es porque estaban caminando de Emaús al oeste de Jerusalén. Estaban yendo en contra del sol, es decir, era tarde y el sol iba descendiendo en forma que los cegaba. Y lo que se dice es que el cristiano nunca va a encontrar a Jesús cuando vuelve a lo que llamamos el ocaso de la vida. Nunca vamos a encontrar a Jesús donde se pone el sol, porque a Jesús se le encuentra en un nuevo amanecer. Es muy simbólico esto, porque fuera de lo que fuera, el cristiano nunca debe caminar hacia el ocaso de su vida. El cristiano siempre camina hacia el amanecer. Lo primero que yo entiendo de este pasaje es que yo, como usted, como todos nosotros, tenemos que entender que la noche ha pasado y que ahora viene un nuevo amanecer. Que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Jesucristo nos da a entender a nosotros que no importa la desilusión que podamos tener o los años que hemos malgastado o lo que sea que fue el pasado. Lo importante ahora es que Cristo ha resucitado y nos ofrece novedad de vida. Uno como cristiano no debe ver el pasado, uno debe ver el futuro. Lo dijo Pablo de diferentes maneras.
es lo que decía que una cosa hacía, olvidando lo que quedaba ciertamente detrás y proyectando su vida hacia el futuro. Muy importante este principio, muy importante de tener en mente que Dios nos ofrece un nuevo amanecer, una nueva vida, una nueva esperanza, y que si somos ciegos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, es que quizás estamos viendo el pasado y viendo las cosas que hemos hecho, que nuestra vida no merita ser aceptado nunca más, porque el Señor nos ha redimido, nos ha salvado y nos ha dado una nueva esperanza. La segunda cosa que observo en este pasaje es que Jesucristo les dio habilidad a los discípulos que caminaban en la ruta de Emaús. Les dio la habilidad para que pudieran entender el dilema de la vida. Les dio la habilidad para que pudieran hacer sentido de lo que estaba pasando en sus vidas. Este pasaje toma mucho tiempo explicando la incógnita de estos dos caminantes hacia Emaús. Dos personas que no tenían explicación por lo que había ocurrido. Ya leí el pasaje, no lo vuelvo a leer, pero ustedes notan claramente que los sueños y las ilusiones de estas dos personas se habían hecho añicos, se había desaparecido. Todo lo que esperaban de Jesús, todo lo que esperaban el restablecimiento del reino, lo que esperaban acerca de cómo Dios iba a cambiar y transformar Israel y cómo Dios iba a traer un nuevo gobernante, un nuevo orden político, porque es lo que pensaban, se hizo escombras. Y también vemos no solamente la destrucción y el sentimiento más hondo de frustración, sino que también vemos como que ellos se sentían traicionados. Y nosotros que habíamos creído en Él, era el que iba a redimir a Israel, ya todo esto no está. En otras palabras, queridos hermanos, estas personas, las esperanzas que tenían estaban muertas y enterradas. Se dice que el cristiano en su vida tiene tres ciclos, un ciclo que tiene tres partes. Y estas tres partes o tres actos son muy claros. Primero, tenemos en nuestra vida cristiana lo que yo llamaría estabilidad. Es decir, estamos firmes y orientados porque como cristianos conocemos al Señor y vivimos el libro de Proverbios. No sé cuántos de ustedes viven el libro de Proverbios, pero esos son los hermanos matemáticos, donde si hago esto, sale aquello. Si estoy aquí es porque hice aquello. Y tenemos una vida bastante ordenada. El libro de Proverbios ordena nuestra vida, pero por lo general el libro de Proverbios no se sostiene en toda nuestra vida. Lean el libro de Proverbios, por favor, pero yo quiero que sepan que le van a dar mucho más uso al libro de los Salmos, porque en la vida del cristiano no siempre estamos firmes y orientados. Muchas veces estamos adoloridos y estamos desorientados, porque cosas suceden en nuestra vida que nunca habíamos pensado posible. Decimos, entrego mi vida a Cristo y todo va a estar bien. Entrego mi vida al Señor y paro de sufrir. Voy al Señor y Él me sana. Voy con el Señor y me arregla las finanzas. Voy con el Señor hasta me cambia la suegra. Por supuesto que no. Entregarse a Cristo Jesús no significa que vamos a dejar de ser humanos. Significa que vamos a vivir una vida, pero ahora en compañía de Cristo, cuando no teníamos su compañía. Pero todos vamos a tener esos momentos donde lo que nunca esperábamos que pasara, pasa. Donde no tenemos palabras para poder entender el porqué de lo que me ocurre. Cuando nos sentimos como estas dos personas en el camino de Emaús, totalmente desahuciados. Yo pensé que creía en Dios. Yo pensé que Dios no me iba a dejar. Yo pensé que el Señor estaba conmigo. Yo pensé que si creía, todo estaba bien. Pero el libro de los Salmos nos ayuda a entender que hay algo muy importante que ocurre, que este concepto de estar desorientados en nuestra propia vida es en realidad el plan de Dios, pero no es un plan que abrazamos, no es un plan que buscamos, es un plan que nos viene encima. ¿Me gusta o no me gusta?
Voy al doctor y estoy bien, me siento como 500. Los 500 goles de... ¿Aló? Me siento triunfante. Y de repente el médico dice, tengo que hacer otros análisis porque sospecho que... Y entonces se le viene el mundo abajo. Uno llega al trabajo tranquilo, cree que le van a dar aumento de sueldo y le dan el pink slip. Lo despiden. Peor, llega a la casa y se da cuenta que sus hijos no están viviendo bien. Encuentra alcohol, encuentra drogas. Aún peor, llega a la casa y ella ya no está, o él se fue. Cosas inexplicables, cosas que nos derrumban la vida, cosas que nos desilusionan, cosas que son incompatibles en el marco de referencia que tenemos como cristianos. Y por eso es que muchos se van de la iglesia, muchos abandonan el camino del Señor. No se dan cuenta que esa es la experiencia del ser humano. Es una experiencia que ha sido tejida por Dios para nosotros, si queremos escucharla. Porque así como los discípulos estaban tan desconcertados y tan totalmente confundidos, y sí, digamos la verdad, se sentían tan traicionados, se sentían como que habían sido estafados, porque habían dejado todo por seguir al Señor y ahora muere. Pero de repente el dolor y la desorientación, a ellos como a nosotros, nos debe de llevar al libro de los Salmos, porque en el libro de los Salmos tenemos algo diferente. El libro de los Salmos no es Dios hablándonos, sino nosotros hablándole a Dios. Y ahí tenemos las quejas, los salmos de lamentaciones, porque me equivoqué o porque me sentí totalmente desahuciado, porque los enemigos se aprovecharon de mí, porque tengo una enfermedad, porque tengo una tragedia en mi casa, en mi trabajo. Y el libro de los Salmos es una queja, pero también es algo increíble, porque el libro de los Salmos nos comienza a orientar a algo totalmente diferente. El libro de los Salmos nos permite ser brutalmente honestos con Dios. Lo digo otra vez, brutalmente honesto con Dios. Porque a veces nosotros creemos que si tenemos apariencia de religioso y si le decimos cosas bonitas a Dios, como que nos vamos a ganar un galardón. No, mi querido hermana, mi querido hermano, usted tiene que come clean with God. Usted tiene que decirle la verdad y decirle, Señor, así me siento, desahuciado, triste, abandonado. Me siento que un fraude ha sido cometido. Uno tiene que decirle al Señor cómo uno se siente, el sentimiento de lo más profundo. Porque dice Dios en su palabra que Él ama la verdad. Y cuando le decimos la verdad, hay un factor tan importante y tan liberador, porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hay una libertad que viene cuando le decimos al Señor, estoy desorientado, estoy adolorido. La primera etapa es firmes y orientados, segundo, dolidos y desorientados, y la tercera etapa, que se logra en este pasaje bíblico de una manera muy clara, es que cuando vamos a Dios de esa manera, somos sorprendidos y reorientados. Y la sorpresa para ellos fue, por supuesto, que Él resucitó de entre los muertos. Y en la resurrección tenemos vida eterna y vida victoriosa. Y que en sí las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Y yo quiero que sepan que uno es sorprendido y uno es reorientado a medida que atraviesa el valle de la sombra de muerte. Y todos pasamos momentos difíciles. Nadie se escapa de ello. Y los discípulos estaban confundidos, tan confundidos. Pero entonces llega Jesús con ellos y les habló y les aclaró y les dio sentido de lo que estaba pasando en Jerusalén, lo que estaba pasando en su ciudad. Yo quiero que sepan, queridos hermanos,
que cuando estamos en el medio de la batalla, en el medio de la confusión, solo con Jesús comprendemos todo lo que encierra la vida. De eso se trata, ¿verdad? La vida y la muerte. Nuestra fe no es simplemente llegar a la iglesia y cantar coritos o cantitos o himnos y dar una ofrenda y decir ¡viva la patria! Bueno, la patria sería Argentina, pero seguimos adelante. Tiene razón, ustedes son más silenciosos que los otros, pero son más espirituales. No. Lo que encierra la vida es el plan que Dios tiene para tu vida. Y cuando Dios nos sorprende y nos reorienta a algo diferente de lo que había. Porque esa prueba que tú estás pasando, esa desorientación que tú tienes, te saca del lugar donde estabas y te pone en otro. Y uno no puede volver a lo que era antes. No hay retorno. Uno cambia, la situación cambia. Y el pasado ya no existe para ti, no tiene la vigencia, a no ser que le querramos dar vigencia. Un matrimonio que falla, una enfermedad que cuesta que se cure, una desilusión del corazón, una falla económica. Pero el Señor nos reorienta a una nueva vida y nos da un nuevo fenómeno de existencia. Nos da palabras a través de los salmos, sobre todo, palabras que van más allá de nuestra experiencia y pronuncian una nueva realidad para nosotros. Cristo vive y yo vivo con Él. Bueno, solo podemos comprender lo que encierra la vida cuando el Señor nos lo manifiesta. Y en este pasaje bíblico vimos también que Jesucristo fue muy cortés con los discípulos, porque ya llegaba el tiempo y había que moverse del lugar, y pretendió que se iba a ir a otro lado, porque no quería imponer sobre los discípulos su presencia o sus palabras. Hizo como que se iba a ir más lejos. No quería que se sintiesen obligados a escucharle, y esperó que fueran ellos que lo invitaran a que se quede. Ah, mis queridos hermanos, Dios nos ha dado a nosotros el regalo más grande de toda la creación, el más valioso, pero también el más peligroso regalo del mundo: la libertad. Podemos usarla para invitar a Cristo a nuestra vida, como también para dejarle que interfiera en nuestra vida. Porque cuando estamos en el momento de desorientación y dolor, si no permitimos que Él sea parte de nuestra vida, seguimos ahí para siempre. Yo no sé si habrá gente aquí. Bueno, hay gente aquí, pero quiero decir, no sé si habrá este tipo de gente. Yo tengo un hermano en la iglesia que no se olvida nunca lo que le hizo el hermano fulano de tal. Y es un resentimiento que si es salvo, yo creo que es salvo. Nadie sabe, cada uno, nosotros sabemos, pero yo creo que va a llevar ese resentimiento al cielo para cobrarlo allá. Hay gente que no puede soltar el pasado. No, yo no lo culpo. Hay heridas muy, muy, muy severas. Y la única manera en que uno puede sanar la herida y vivir una nueva experiencia y dejar el pasado a un costado es invitando a que Cristo sea parte de su vida. Y no dejarlo de que se vaya. Dice que la noche llegaba. Muy tarde, quédate con nosotros. Es muy tarde, hermanos. A veces es muy tarde y necesitamos que Él se quede con nosotros, porque el tiempo es corto. Quédate, Señor, porque ese libre albedrío que tenemos es maravilloso, pero también es la condena de todos nosotros. Tenemos que decirle: Señor, quédate, no te vayas, dime más, háblame, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y ahora viene quizás una de las partes más sentimentales para mí, las que más alegría me trae, aunque es un pasaje extraordinario. Y es que el pasaje nos habla
de cómo se le dio a conocer en el partimiento del pan, cuando partió el pan. Esto quizás suena para ustedes como que era la Santa Cena, cuando se celebró la primera Santa Cena y que él tomó el pan, lo partió. Pero no es esto, aquí no están tomando Santa Cena. Aquí no estamos tomando Santa Cena. Fue una comida normal. Era una casa normal. Ahí es donde se partió el pan corriente. Y ahí es donde estas dos personas reconocieron a Jesús. ¿Por qué es importante? Bueno, se ha hecho la sugerencia de que tal vez ellos habían estado en la multiplicación de los panes y de los peces. Se ha dicho que cuando Jesús partió el pan en su casita, ahí recordaron y reconocieron el gesto. Pero en realidad yo tengo otra idea. Y la idea es esto, que no es solo en la mesa de la comunión o de la Santa Cena donde podemos encontrar a Cristo, sino también puede ser en la mesa rutinaria de nuestra vida. Que no tenemos que tener un lugar especial, porque todo el mundo es especial. No tenemos que tener un lugar designado específicamente. Solo aquí Dios te habla. No. El cristiano vive siempre y en todas partes de un mundo que está lleno de Cristo. Usted puede estar manejando y sentir la presencia del Señor y Dios se le revela allí. Ahí se revela el Señor, partiendo el pan, haciendo lo rutinario, yendo a su trabajo, haciendo la comida, sirviendo la mesa, lavando los platos, cuidando el jardín, caminando en la calle, haciendo su tarea diaria. Ahí es donde Cristo se revela. Ahí Cristo te muestra que es vigente para ti. Ahí es donde está Cristo hablándote y ayudándote. En mi vida, Él me habla en los lugares menos pensados, pero me habla y lo veo y lo reconozco. ¿Y cómo me habla? Como se le da la gana. Él nos habla a todos de diferentes maneras. No estoy diciendo de que baje una voz de ahí arriba. Si me da una voz así, creo que me da un síncope. Pero Dios habla aquí a tu espíritu, a tu corazón, a tu alma. Estaba en una ocasión manejando y preocupado por la situación de la iglesia y del pueblo hispano. Nunca olvido el lugar. Se los puedo mostrar en un punto en el freeway de Los Ángeles que casi me da un ataque. Ahí sí casi me da un ataque. Porque ahí fue donde de repente vi el plan de la Facultad de Teología. Instantáneamente. No estaba de rodillas, no estaba leyendo la Biblia, no estaba ayunando. Bueno, a mí el ayuno no me gusta mucho, pero eso es otra cosa. No estaba haciendo nada así súper especial o súper espiritual. Simplemente manejando el automóvil y pensando qué podemos hacer. Y Dios se revela de esa manera en tu vida y en mi vida. Yo quiero que sepan que todo momento en tu vida no es un momento ordinario, sino es un momento extraordinario porque Cristo está contigo. Bueno, ya casi termino porque ya son mediodía y yo estoy acostumbrado en mi iglesia terminar al mediodía y salir a comer. Dos cosas más, pero esto es para mí tan importante. La omnipresencia de Dios, el trabajo del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Que aunque aquí Dios nos está hablando de esta manera, como su palabra dice, nos juntamos y escuchamos palabra de Dios, pero también en lo ordinario de la vida, en la rutina de la vida. Ahí cambiando pañales Dios te puede hablar. Y lo ha hecho. ¿A cuántos el Señor ha hablado de esa manera? A ver. Este lugar no está muy espiritual. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Hay que orar. El quinto y penúltimo punto, este pasaje también nos habla de cómo estas personas, cuando recibieron la alegría tan grande,
se apresuraron a compartirla. Regresaron en ese mismo momento los 12 kilómetros que habían hecho. Lo habían hecho durante el día, pero ahora era noche, pero se fueron directamente. Porque cuando el Señor Jesucristo entra en nuestras vidas, usted y yo tenemos que compartirla. Como se ha dicho, el Evangelio no es nunca del todo nuestro hasta que lo hemos compartido con otros. Y estos hermanos entendieron lo que habían visto al Señor Jesucristo. El Señor les había revelado, el Señor les había hablado, el Señor les había instruido. Lo que diera yo por una media hora de esa plática que estas dos personas tuvieron con Jesucristo, que les abría las Escrituras, les explicaba las Escrituras. ¿Qué escuela era esa? Otra que ahí lo dejo, otra que universidad, otra que doctor en este mundo, poder haber escuchado las palabras del Señor Jesús así, y sí las escuchamos cuando lo buscamos, pero estoy hablando en forma figurativa aquí. ¿Cuántos hubiesen querido que el Señor les hubiese hablado a ustedes de esa manera? Yo me quedo ahí todo el tiempo. Pero lo único que pudieron hacer es ir y pedirle a otros que escucharan la verdad, porque Dios había hecho un trabajo muy especial en su vida. Y como último punto, nos habla de que cuando al fin llegaron a Jerusalén, encontraron a otros que habían tenido una experiencia similar, una experiencia parecida. Porque la gloria del cristiano, nuestra gloria como creyentes, es que vivimos en una compañía de gente que tiene una experiencia similar. Donde todos aquí podemos decir: yo fui pecador, entregué mi vida al Señor, Él me salvó, me cambió y hoy vivo para Él. Es una experiencia tan importante. Y la amistad que uno tiene, que uno entabla en la iglesia, y esta iglesia se llama Familia de Dios, aún más todavía, como familia, nos podemos reunir y podemos decir: ¿te acordás cuando yo llegué a esta iglesia y el Señor me salvó? ¿Te acordás cuando yo llegué a esta iglesia con una carga, con una petición y el Señor la contestó? Y tenemos esa vida en común que nos ayuda y llegamos a ser, por supuesto, y somos el cuerpo de Cristo. Yo creo, queridos hermanos, que cada uno de nosotros como cristianos formamos parte de una comunidad de personas que comparten una experiencia y un recuerdo común con su Señor. Somos hombres y mujeres que no solamente hemos dado profesión de fe, sino que la podemos compartir y vemos la similitud, porque Jesucristo nos ama y nos redimió a todos de la misma manera, de nuestros pecados y de nuestras mañas y de nuestros... Bueno, vamos a dejarlo ahí nomás. Nos redimió y por eso somos hijos de Él. Queridos hermanos, que Dios los bendiga a ustedes en esta mañana. Piensen seriamente la importancia de ver a un Cristo Jesús resucitado, que nos da tantos atributos. Y en el momento de la lucha y en el momento de la desesperación, levante su voz, lea los salmos, exprese al Señor lo que siente y Él los va a reorientar a una nueva vida, a una nueva etapa. Lo pasado es pasado y el futuro es de Cristo con usted. Dios los bendiga.